Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra lectura bíblica de este librito de Sobre la Roca, sobre plantar iglesias. Literalmente el subtítulo dice ahí, un modelo para iglesias que plantan iglesias de Justin Burkholder. Así que bueno, vamos a estar en el capítulo 3 hoy día. Se tiene el libro en formato físico, página 51. Así que vamos a ir a la lectura. Vamos ahí. Capítulo 3. Enviemos lo mejor. Conozco a una red de iglesias a la que le gusta hablar mucho de su crecimiento y de sus números. Han llegado a decir que tienen más de 100.000 iglesias alrededor del mundo. Pero esa no es toda la historia. Lo que más me llama la atención es el concepto particular que tienen de cobertura. Con esto se refieren a que la nueva iglesia puede estar asociada con ellos. En muchos casos, la iglesia que da la cobertura está dirigida por un pastor de renombre, la cual les da a la iglesia, a las iglesias que reciben su cobertura, un cierto nivel de reconocimiento por estar asociadas con ese pastor. En este sistema, lo primero que se le dice a toda persona que quiere abrir una iglesia es que debe pagar un determinado porcentaje de sus ingresos a la iglesia central de esa red. Ese pago le permite, por así decirlo, hacer uso de la franquicia de la red. Ellos tendrán el permiso para utilizar el nombre de la iglesia central y le brindarán la consabida cobertura. Lo interesante es que ese porcentaje nunca cambiará con el tiempo, porque es un compromiso que la iglesia nueva asumirá para siempre. Esta red se ha hecho muy conocida y ahora hay muchos que se quieren unir a este grupo de iglesias tan popular que crece tan rápidamente. Sin embargo, cada vez que veo una nueva iglesia que está bajo la cobertura de esta red, me pregunto, ¿cuál será la diferencia entre el crecimiento y la multiplicación? Nadie puede dudar de que esta red está creciendo numéricamente, pero no estoy muy convencido de que realmente se está multiplicando de acuerdo al modelo bíblico. En América Latina, el número de iglesias ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Eso hace que muchas personas me pregunten por qué deberíamos plantar más iglesias. En cierto sentido, es una pregunta válida, pero al mismo tiempo, tener muchas iglesias no quiere decir necesariamente que hayamos tenido una visión de multiplicación bíblica. Conocemos el contexto cristiano en América Latina, lo suficiente como para saber que muchas plantaciones no son el producto de una multiplicación deliberada y estratégica. En los peores casos, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, hemos escuchado muchas historias de iglesias que se dividen y luego uno de los grupos que salieron alquila un local al otro lado de la calle y comienza otra iglesia. Y todo como consecuencia de no querer resolver el conflicto que los llevó a la dolorosa división. Estas historias tristes, mis estimados hermanos, no producen multiplicación, sino que son una tragedia que trastorna el evangelio que predicamos y el propósito de la iglesia que se haya plantado. Lo que pasa es que hemos perdido la visión de la multiplicación bíblica de la iglesia. Estamos tan concentrados en lo que sucede dentro de la iglesia que la multiplicación no es más que un medio para el crecimiento numérico de la misma congregación. Esto se debe a que, en parte, no entendemos bien lo que es la Gran Comisión y lo que implica para todos los cristianos. Como resultado, hay iglesias que se dedican a promover más eventos y programas que atraigan un cada vez mayor número de personas. La congregación se convierte en una audiencia y la iglesia se establece simplemente como una proveedora de eventos y, hasta podríamos decir con tristeza, entretenimientos espirituales. Entonces terminamos creciendo simplemente por adición numérica y no por multiplicación bíblica. ¿Qué entendemos por multiplicación bíblica? En todo el libro de Hechos tenemos una imagen de la multiplicación de iglesias que es muy poderosa. No hay ningún ser humano detrás del crecimiento que se produce en Hechos, porque simplemente vemos lo que Lucas, el escritor de Hechos, llama el crecimiento de la palabra de Dios. En la medida en que había más personas que hablaban y vivían la palabra de Dios, eran más los que creían en el Evangelio y se unirían a la iglesia local. Como consecuencia, las iglesias se multiplicaban porque el Espíritu Santo seguía trayendo personas para que formaran parte de la iglesia. Hechos 9:31. Al igual que muchos de ustedes, muchas veces me he preguntado, ¿por qué no crece así la iglesia hoy en día? ¿Será que hay momentos de mayor crecimiento explosivo?
Por supuesto, la historia de la iglesia nos demuestra que hubo ciertos momentos y lugares en donde la iglesia se multiplicó de una manera muy rápida, pero esos periodos parecen ser la excepción y no la regla. Yo tengo una teoría que no puedo respaldar en este momento con alguna investigación que la compruebe. Sin embargo, estoy convencido de que en general la iglesia no ha crecido como en los hechos porque las iglesias plantadas nunca tuvieron la misión de una multiplicación centrada en el Evangelio o la perdieron. Para lograrlo, debemos querer tomar la multiplicación bíblica en serio y al mismo tiempo debemos desear tener en claro qué es lo que estamos multiplicando. ¿Por qué no nos multiplicamos? Número uno, vemos la iglesia como una empresa familiar. En América Latina es frecuente observar muchas iglesias que han terminado operando como una empresa familiar. La historia común podría ser la siguiente. Alguien planta una iglesia y con el paso del tiempo los recursos y bienes de la iglesia están a su nombre y sus colaboradores cercanos son su propia familia. Es sabido de iglesias cuyos terrenos están a nombre del pastor y consideran las iglesias como herencia para sus hijos. Es trágico y representa un enorme obstáculo para la visión de multiplicación que vemos en el Nuevo Testamento. Esto no es más que aprovecharse de la iglesia local al tratarla como si fuera una empresa familiar. Por supuesto que es contrario a la palabra de Dios. Acaparar los recursos y adueñarse de los miembros de la iglesia es lo contrario a la generosidad y el desprendimiento necesario de parte de los líderes plantadores para que las iglesias realmente se multipliquen. Número 2. Tememos lo que pueda suceder con nuestra iglesia si enviamos gente y recursos a otro lugar. Este es un temor muy común que no pocos han enfrentado. Si nuestra iglesia tiene 200 personas y además se sostiene económicamente, nos dará mucho miedo enviar a un grupo de personas a plantar otro lugar. El pensamiento fatalista es que la iglesia se vendría abajo si les pedimos a algunos de nuestros miembros que vayan a otro lugar para plantar una iglesia. No cabe duda de que parte de la tarea del liderazgo de una iglesia es ser buenos mayordomos de los recursos. Sin embargo, no querer ser generosos también podría demostrar un gran vacío de fe. Dios mismo es el dueño de los recursos y el que da el crecimiento porque pertenece a Él. De esto hablaremos más adelante. Si creemos que la iglesia le pertenece a Dios y que Él da el crecimiento, no hay razón para temerle a la multiplicación. En realidad, el temor es una consecuencia del primer punto, porque creemos que la iglesia nos pertenece y tememos perder lo que creemos haber conseguido con nuestro esfuerzo. Algunos plantadores nuevos no quieren rendir cuentas. Ese es el punto 3. Muchos plantadores son llaneros solitarios, porque prefieren que no los envíe otra iglesia. No quieren rendir cuentas a nadie, ni tampoco estar bajo la autoridad o la supervisión de otro pastor. En muchos casos estos plantadores creen que pueden formar una iglesia mejor que la de los demás, y, por ende, no quieren que nadie influya en su manera de formarla. Entonces, en vez de que una iglesia se multiplique, simplemente deciden plantar solos y tratarán de mantenerse lejos y diferentes a todas las demás iglesias. Aunque un plantador requiere de cierta libertad de acción, esta actitud extrema en un plantador debería alentarnos. En esencia, el patrón de liderazgo en el Nuevo Testamento es el de una pluralidad de pastores en toda iglesia. El concepto de pluralidad es algo que hablaremos más adelante, cuando hablemos de los equipos en la plantación. Sin embargo, es importante recalcar en este punto que no querer rendir cuentas va en contra de la naturaleza del liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento. La pluralidad implica que todo pastor también es oveja y todos juntos se rinden cuentas mutuamente. Si un pastor no quiere estar bajo la autoridad y supervisión de otro, no debería ser pastor y mucho menos plantar una nueva iglesia. Número 4. Vemos a las otras iglesias como competencia. Cristo reina sobre todos los que ya están en él. En ese reino solo hay un rey y todos los demás simplemente formamos parte de su reino por su sola gracia. De esa realidad podríamos inferir que todas las otras iglesias no son competencias, sino que más bien son una extensión del mismo reino. No estamos en diferentes equipos que compiten entre sí, sino que todos finalmente estamos en el mismo equipo.
No somos los dueños de las iglesias ni tampoco plantadores solitarios. Todos tenemos el mismo dueño y trabajamos por y para él. Hay muchos por toda América Latina que no están plantando iglesias nuevas, sino que simplemente están estableciendo sus propios reinos. El regreso al primer punto. El problema radica en que creemos que la iglesia es nuestra. Número 5. No encontramos nuestra identidad en el Evangelio. Por último, y creo que lo más peligroso, la razón por la que no nos multiplicamos bíblicamente es que hemos terminado encontrando nuestra identidad y valor en el ministerio en que servimos y no en Cristo, el Señor de ese ministerio. Esos ministerios se han convertido en una carrera y en un símbolo de nuestro éxito ministerial. Por eso, al final, estamos más preocupados por nuestro éxito, nuestra fama y nuestra plataforma bíblica que por la misión de Cristo y de su gloria. Solo queremos extendernos a nuevos lugares, si eso significa más renombre y una estructura ministerial mayor para nosotros. ¿A quién le pertenece la iglesia? Para poder eliminar todos estos obstáculos para la multiplicación que acabamos de mencionar, debemos primero responder esta pregunta: ¿a quién le pertenece la iglesia? La respuesta es muy sencilla: la iglesia es de Cristo. Toda iglesia local pertenece a Cristo, ya que, como hemos establecido, la iglesia es la comunidad de creyentes redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por pura gracia. Esta iglesia de Cristo da de sus recursos para llevar a cabo la misión de Cristo. En ningún momento encontramos en el Nuevo Testamento que podamos tener la libertad para considerar los recursos o los miembros de la iglesia de Cristo como si fueran nuestros. Dios es el arquitecto constructor principal de la iglesia. Vemos que inicia el proceso desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, 4 al 6, Pablo dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Él no solo es el arquitecto constructor principal desde el inicio, sino que reúne para sí a una familia que le pertenece y que ha comprado por un precio. Dice Pablo en el segundo capítulo de Efesios: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia local es una representación visible y física de la familia de Dios. Pero eso no es todo. En el libro de Efesios, Pablo pasa a explicar que la iglesia es la novia de Cristo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5, 25 al 27. No deberíamos tomar a la ligera este concepto. Todos los que somos ancianos o pastores en una iglesia local tenemos la gran responsabilidad de cuidar a la novia de Cristo hasta el día en que se una a Él por la eternidad. Tomar la iglesia y tratarla como si nos perteneciera es tan grave como cometer adulterio con la esposa de Cristo. Permítanme ponerles un ejemplo que ilustre lo que les estoy diciendo. Imaginen que por cuestiones personales tengo que irme de viaje por un largo tiempo y mi esposa e hijas tienen que quedarse en casa. Como buen esposo hago todo lo necesario para asegurar que tengan todo lo que precisen durante mi ausencia. Al mismo tiempo le pido a un buen amigo mío que cuide de mi familia mientras estoy fuera y que supla sus necesidades. Al regresar del largo viaje, lo único que quiero es reencontrarme con mi familia y darle las gracias a mi amigo por todas sus atenciones. Pero al volver me doy cuenta que mi amigo tomó a mi familia como si fuera suya. Aparte de la ira y la tristeza que me causa tamaña traición, también es una enorme inmoralidad y una gran cachetada a nuestra relación, que solo demuestra que realmente no somos la clase de amigos que yo pensaba. Con esta historia ficticia solo quiero representar lo que muchos pastores han hecho con la novia de Cristo. El apóstol Pedro les dio consejos muy directos a los pastores, y estos son muy relevantes para esta discusión. Noten lo que dice Primera de Pedro 5, 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores al rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere.
no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Pedro exhorta a los pastores a pastorear el rebaño de Dios. El rebaño no es nuestro, sino que le pertenece a Él, y nos ha encargado a nosotros pastorearlo. Esto implica, según Pedro, que debemos pastorearlo con el mayor cuidado, asegurándonos de hacerlo con integridad y humildad. Pastorear de esta forma significa que no lo haremos por obligación ni por avaricia, es decir, no para nuestra ganancia, tampoco teniendo señoría sobre ellos, ya que ellos nos han sido confiados por Dios y no nos pertenecen. Al contrario, deberíamos pastorear el rebaño voluntariamente, con sincero deseo de servicio y siendo ejemplo para ellos. Finalmente, sabemos que algún día estaremos cara a cara con el príncipe, el esposo de la iglesia, y nos pedirá cuentas de la mayordomía que hayamos ejercido sobre ella. En conclusión, muchas veces jamás en conclusión, muchas personas jamás piensan en multiplicar iglesias porque no las ven como algo que les pertenece y que dependerá de su conveniencia si la hacen crecer o no. Si esto fuera así como piensan, tendría mucha razón en guardar todos los recursos para ellos, mantener todo el control y asegurarse de que nadie muy talentoso se escape a otro lugar, porque al final esos pastores están pensando en proteger su empresa familiar o su propio nombre. Hasta que no dejemos de ver a la iglesia de esa forma equivocada, no lograremos multiplicarnos de verdad. ¿Multiplicación de qué? Otra razón por la que muchos no plantan iglesias es porque piensan que ya son una iglesia saludable y que la ciudad no necesita más que esa iglesia saludable. Algunos justifican su postura al afirmar, pero si nuestra iglesia ha crecido, ¿no es eso multiplicación? Mi respuesta es sí y no. Es cierto que, en primer lugar, el objetivo de la multiplicación es reproducir discípulos, no necesariamente iglesias. Sin embargo, la Gran Comisión nos llama a muchos más que simplemente plantar y ver crecimiento alrededor de nuestra iglesia. La Gran Comisión nos llama a ser discípulos de entre todas las naciones. Eso implica que deberemos tener un enfoque mucho más amplio, uno que vaya más allá de la gente del barrio donde está ubicado el edificio de nuestra iglesia. Si estamos haciendo discípulos en nuestro barrio, eso debería impactar el barrio contiguo, el próximo y aún el otro más lejano. Necesitamos tener una visión y un plan mucho más grande que el mero establecimiento de un solo punto de reunión para nuestros discípulos. Debemos también multiplicar nuestras iglesias tanto como nuestros discípulos. La iglesia no ha sido llamada a estar presente en un solo lugar, sino a estar presente en todo lugar. Hechos 1:8 y 2, segunda a los Corintios digo, 5:18 al 20, Mateo 28:18 al 20. Este llamado general nos obliga a pensar en cómo la iglesia cumplirá con su llamado en la comunidad. Tenemos que pensar más deliberadamente en cuanto a cuál es la misión de la iglesia en la comunidad donde está ubicada. La iglesia no solo debe tener un impacto personal, sino que también debe tener un impacto social y en diferentes áreas en la comunidad donde esos discípulos se reúnen. Lo anterior es muy importante en América Latina. Muchas personas se congregan en el barrio donde viven y trabajan, debido a la configuración social, económica y hasta geográfica de nuestras ciudades. Es difícil plantar una iglesia y esperar que las personas de toda la ciudad lleguen a ella. Los que sí viajarán son los que tienen medios de transporte propios, pero será mucho más difícil para los que se trasladan en transporte público. Pero aun si todos pudieran llegar a un mismo lugar, no habría espacio suficiente en un solo edificio para todos los discípulos de Jesús de toda la ciudad. Si tenemos la misión y la visión de hacer discípulos en toda nuestra ciudad, eso implica que deberíamos tener iglesias que se reúnan por toda la ciudad. Si estamos haciendo discípulos en nuestras ciudades, eso traerá como consecuencia la plantación de más iglesias. Lo que deberíamos ver, entonces, de acuerdo a la multiplicación bíblica, son iglesias plantadas en muchos lugares en nuestras ciudades y países. Dame un segundo. Ahí sí. Lo anterior se puede dar de dos maneras. En primer lugar, de todos los discípulos que hayamos hecho en la ciudad, podríamos reconocer, por ejemplo, que muchos llegan de una parte de la ciudad en particular,
Y con ese grupo se puede plantar una iglesia en la localidad de dónde viene esa gran cantidad de discípulos. En segundo lugar, también podemos enviar gente de forma deliberada con el fin de ser discípulos y plantar una iglesia en una nueva región de la ciudad o del país que no tiene todavía discípulos. Además, el mismo término iglesia local indica precisamente que tiene una presencia en un lugar específico, es local, porque entiende el contexto de esa localidad, sus dolores, sus anhelos, sus obstáculos y sus dificultades. También los miembros y los líderes de esa iglesia local saben cómo comunicar el Evangelio de forma contextual, pertinente y relevante para esa comunidad específica. Lo anterior trae a colación un problema que he percibido en algunas iglesias que se multiplican. A veces no se entiende, perdón, a veces no se tiende a multiplicar iglesias, sino más bien se quiere multiplicar su modelo particular de iglesia. Esto significa que, en muchos casos, tienen todas las herramientas necesarias para proveer un servicio dominical con gran impacto, pero hay poca mentalidad misionera de parte de la iglesia para con la comunidad que lo rodea. Lo que han multiplicado es un simple modelo de programas y servicios dominicales, no una iglesia local que aplica el Evangelio y sus resultados en su propio contexto. ¿Qué impacto tiene esa iglesia en esa comunidad? ¿Sería diferente la comunidad si la iglesia no estuviera allí? Cuando la iglesia se esparce, los que forman parte de ella siguen siendo la iglesia. Esto causa impactos si se reúnen como iglesia en la misma comunidad donde viven y trabajan. Conozco una iglesia en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene el deseo de plantar iglesias en América Latina. Sin embargo, quiere que esas iglesias plantadas lleven su mismo nombre en inglés y sin traducción. También quieren que reproduzcan completamente sus programas y toda su cultura eclesiástica. En definitiva, lo que esa iglesia quiere que se multiplique es un modelo y no discípulos o iglesias. Esa iglesia no está tomando en cuenta que cuando la iglesia se reúne, tiene presencia en una cierta comunidad específica. Esa comunidad es única y las nuevas iglesias plantadas en ese lugar deberían tener en cuenta su contexto y realidad para asegurar que, aunque se reúne una familia local, tenga apariencia de local. ¿Qué impulsa la multiplicación de iglesias? Puede sonar lógico pensar que una buena estrategia de plantación provee un impulso mayor a las iglesias. Por un lado, creo que así se impulsan a ser mejores iglesias, pero no estoy seguro de que la estrategia sea realmente el mecanismo que produce un mayor impulso a las iglesias. Volviendo al libro de Hechos, vemos que el catalizador de multiplicación de iglesias era el mismo Espíritu Santo, que utilizaba el testimonio de la resurrección para llamar a personas a salvación en Cristo. Dicho de otra manera, lo que impulsó más a las iglesias en el libro de Hechos fue la predicación del Evangelio bíblico. Este compromiso con el Evangelio no solo asegura que estamos diciendo las cosas correctas, sino que un entendimiento correcto del Evangelio es también la clave para la multiplicación, el crecimiento de la iglesia y finalmente la transformación de nuestros países. Tim Keller nos dice en su libro Iglesia Centrada, la Escritura enseña que el Evangelio crea una forma de vida completa y afecta literalmente todo lo que nos compete. Es un poder, Romanos 1, 16 al 17, que crea nueva vida en nosotros. Colosenses 1, 5 al 6, Primera de Pedro 1, 23 al 25. En la medida en que los cristianos sean reformados en esta nueva vida por medio del Evangelio, llegarán a tener un impacto en sus comunidades y ciudades. Entender el Evangelio no solo impacta nuestra manera de mirar a Dios, sino que afecta todas las áreas de nuestras vidas. El Evangelio es como recibir un nuevo juego de lentes. Con ellos ahora se verá todo distinto. Nada impulsa más la visión de la iglesia que un entendimiento claro y correcto del Evangelio. El Evangelio en sí es misionero, porque en el mensaje de Dios, en el mensaje del Dios que ejecutó su misión al enviar a Cristo, el primer misionero, con el fin de venir para buscar y salvar lo que se había perdido. La iglesia no tiene una misión nueva o distinta. Nosotros simplemente anunciamos que Dios ya ha ejecutado su misión y este anuncio es el mensaje del Evangelio. Un camino mejor.
Hay un camino mejor para la multiplicación de iglesias. Este camino tiene como fin la gran comisión. No fue dada solo a los apóstoles, aunque ellos fueron la primera audiencia. Entendemos que esta comisión no fue dada a todos los discípulos de Jesús, nos fue dada a todos los discípulos de Jesús de todas las épocas, es decir, a la iglesia. La gran comisión no solo fue dada a algunos discípulos exclusivos, sino a cada iglesia local sin distinción. Toda iglesia grande o pequeña tiene la tarea de hacer discípulos. Esto no necesariamente resultará en que el salón se llene de gente. Es posible que al hacer discípulos se llene el salón, pero ese no es el fin del discipulado. Si nos enfocáramos en la gran comisión, el resultado evidente sería la plantación de iglesias. Cuando solo nos enfocamos en llenar nuestro salón, no plantamos iglesias y a veces ni hacemos discípulos, solo creamos audiencias. Como ya lo hemos dicho, uno de los grandes retos que enfrenta todo pastor es vencer la tentación de llevarse la gloria para sí mismo. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la gran comisión, podremos tener la certeza de que el reconocimiento que recibiremos de Cristo será 1000 veces más impactante que la gloria que disfrutaríamos manejando las iglesias como si fueran propias. Imaginen lo que será estar cara a cara con Cristo y con Él, y que Él nos dé la corona eterna de gloria. En el Nuevo Testamento abundan este tipo de versículos que nos llama a contemplar el gozo futuro puesto que hemos sido mayordomos de lo que le pertenece a Dios. Todos conocemos el pasaje de Mateo que narra la parábola de los talentos. Estos talentos entregados a 3 siervos no son habilidades sino monedas. Los talentos no pertenecían a los siervos, sino que eran de propiedad del Señor que les había confiado sus bienes. Al irse lejos, les encomendó la responsabilidad de administrar lo que le pertenecía. Cuando el dueño regresó de su largo viaje, como es normal, les pidió a los siervos que rindieran cuentas de lo que habían hecho con lo que les había encomendado. 2 de ellos lograron multiplicar las sumas encomendadas. El otro, por miedo, la escondió bajo la tierra. El dueño respondió como muchos de nosotros esperamos que Cristo respondiera a sus siervos productivos. Bien, siervo bueno y fiel. El dueño de los bienes consideró que el siervo bueno y fiel era el que había multiplicado lo que se le había encomendado. La buena mayoría de la buena mayordomía de la iglesia de Cristo se enfoca en la multiplicación bíblica. Una iglesia que no está comprometida con la multiplicación es como el último siervo de la parábola, que escondió por miedo el talento en la tierra. Cuando mantenemos todos los recursos, el dinero y las personas dentro de nuestras 4 paredes, lo que hacemos es esconder los bienes que Cristo nos ha encomendado. Por eso es que creo que hay muchas iglesias que han crecido interiormente, pero que no se han multiplicado como el Señor lo demanda. Este pero es importante porque estoy convencido de que si estamos dispuestos a multiplicarnos, terminamos ganando más de lo que ganaríamos si solo nos establecemos en un lugar y hacemos crecer nuestra propia iglesia. Ganamos porque participamos de la Gran Comisión en un nivel mucho más alto. Ganamos porque el crecimiento que se verá por multiplicación es mucho más de lo que se vería solo añadiendo más gente a nuestra iglesia. Ganamos porque ser generosos es obedecer a Cristo. Ganamos al poder ver cómo se producen los movimientos de plantación de iglesias en nuestra ciudad. Y ganamos aún más porque Cristo y el Espíritu Santo serán los protagonistas y no nosotros. A fin de cuentas, cuando plantamos iglesias, tal vez la gente se olvidará de nosotros, pero así demostraremos mejor que Cristo es la cabeza, no un pastor solitario o una familia particular. J.D. Payne, en su libro Descubriendo la plantación de iglesias, dice que una iglesia podría tener diferentes tipos de crecimiento. El primero que menciona es el más común, el crecimiento por expansión. Esto se da cuando hay más personas que comienzan a asistir a una iglesia y hacen que la asistencia, las ofrendas y a veces hasta las instalaciones se expandan. El segundo es el crecimiento por extensión. Ese es el tipo de crecimiento que queremos promover en este libro. Lo que queremos que crezca es la iglesia, no solo nuestra iglesia. Para que la iglesia crezca,
Tendremos que ser generosos con los recursos y las personas de nuestra iglesia, eligiendo crecer por extensión y desplegándonos en otras comunidades, otros barrios y hasta en otros países. En el libro que ya he citado, de Trellis and Devine, Colin Marshall y Tony Payne dicen: debemos estar dispuestos a perder gente de nuestra propia congregación si es lo mejor para el crecimiento del Evangelio. Debemos estar felices de enviar miembros a otros lugares, de modo que el Evangelio pueda crecer allí también. ¿Cuál es el rol de una iglesia que se quiere multiplicar? Al pensar en la Gran Comisión, lo ideal es que ésta se cumpla a través de iglesias saludables que plantan nuevas iglesias. O dicho de otro modo, para plantar bien tenemos que enviar bien. Entonces el rol de la iglesia madre es enviar bien. Esto lo vemos primero en el ministerio de Jesús. Se acercó a hombres con el fin de que ellos estuvieran con él. Estar con él fue un proceso de aprendizaje donde crecieron en su conocimiento, en su carácter y en su capacidad ministerial. Cristo luego los envió a predicar el Evangelio, Marcos 6, 7 al 13. Luego podemos ver cómo la iglesia de Hechos siguió este patrón, especialmente en Hechos 13. Los líderes de la iglesia en Antioquía, dirigidos por el Espíritu Santo, son los que apartan a Pablo y Bernabé para la obra a la que Dios los estaba llamando y los envían en misión. De hecho, vemos cómo Pablo no solo fue enviado por la iglesia de Antioquía, sino que también fue apoyado por la iglesia en Filipos, que estaba comprometida con la obra del Evangelio a través de Pablo. Filipenses 1:5, 4, 15. También estoy convencido que la iglesia local ya establecida tiene la oportunidad y responsabilidad de hacer lo mismo: evaluar, capacitar y enviar a los que demuestran un llamado a la plantación de iglesias, tanto para los futuros plantadores como para los que formarán parte de un equipo de plantación. Creo que en toda iglesia local grande o pequeña, nueva o antigua, hay mucha gente a la que Dios está llamando a plantar otras iglesias. Por eso es que deberíamos preocuparnos por pensar deliberadamente en quiénes son esas personas y en cómo podemos apoyarlas hasta que lleguen a plantar una nueva iglesia. Al mismo tiempo, este proceso requiere de mucha humildad y mucho tiempo, pero resultará en gran ganancia para el reino de Dios. Se necesita humildad para reconocer que las personas no nos pertenecen, y podría ser que el Señor esté llamando a nuestros mejores líderes, a otros pastores de nuestra iglesia o a nuestros mejores miembros. El orgullo nos mueve a ser como Diótrefes, quien no quería apoyar a hermanos que trabajaban en la obra del Evangelio. Tercera de Juan 9 al 10. El orgullo nos puede mover a acaparar a las personas creyendo que son nuestras. Como pastores deberíamos reconocer con humildad que los miembros, los líderes y los pastores no nos pertenecen, ni están obligados a servir solo con nosotros y con nuestra iglesia. Ellos son de Dios, y cuando Él llama deben responder con fidelidad. Esto requiere mucho tiempo, porque tendremos que preparar deliberadamente la vida y las habilidades de futuro pastor plantador. Jesús pasó 3 años preparando a sus discípulos antes de darle la comisión. No creo que signifique que nos debe tomar 3 años, pero sí deberíamos tomar en serio la alerta de Pablo de no imponer las manos sobre alguien con ligereza. 1 Timoteo 5:22. Seleccionar. Una iglesia establecida que quiere plantar una nueva iglesia tiene la responsabilidad de seleccionar el equipo de personas que serán enviadas a plantarla. Este equipo tiene dos partes: los pastores, pastor plantador de la nueva iglesia, y los primeros miembros, equipo plantador. Seleccionar a estas personas es una tarea que se debe llevar a cabo con mucha delicadeza, mucha oración y con un firme cimiento en la palabra. Este proceso de selección tiene dos secciones: identificar y evaluar. Hay algunas personas que son ideales para plantar una iglesia, pero que nunca han considerado siquiera la idea. Los líderes de la iglesia deberían estar en condiciones de identificarlas. Habrá también aquellos que manifiestan públicamente que se sientan llamados a plantar una nueva iglesia. En ambos casos, luego de identificarlos, es importante evaluarlos en cuanto a su llamado y capacidad para hacer la tarea. Hablaremos más adelante en cuanto a cómo identificar a estas personas. Los puritanos manejaban el concepto del llamado interno y el llamado externo.
El llamado interno se refería al deseo o el anhelo que tiene la persona de participar en el ministerio vocacional. El llamado externo se refería a que la iglesia tenía la responsabilidad de confirmar o negar ese llamado en base a la calificación de la persona. La iglesia local tiene la responsabilidad de confirmar externamente ese llamado. Los ancianos de una iglesia saludable tienen la responsabilidad de identificar a las personas que podrían ser llamadas a servir en una plantación y luego confirmar si es que son miembros que quieren plantar una iglesia realmente han sido llamados. Si ya has empezado a considerar plantar nuevas iglesias, yo comenzaría por ti, que ya estás ejerciendo el ministerio pastoral en una iglesia. ¿Dios te está llamando a salir y plantar una nueva iglesia? Lógicamente no queremos dejar una iglesia sin pastor, pero creo que es válido considerar que Dios también puede reemplazarte y llevarte a otro lugar. Al mismo tiempo, si es que tienes otros pastores, les haría la misma consulta. ¿Alguno de ellos tendrá el llamado a plantar? Si no empiezas a hablar de estos temas con la gente de tu iglesia, esta visión de plantar iglesias nuevas no se llevará a cabo. Lo primordial en la selección del equipo para la plantación es elegir al pastor